Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. Seguimos recorriendo estas impresionantes calles de la ciudad de Londres. Y en este video quiero mostrarles algo diferente, pero algo muy interesante. Para que no crean que Londres es solamente el Big Ben, que no es solamente museos, esos autobuses rojos que vemos en todos los videos, sino también hay otras zonas que hay que conocer y son muy interesantes. En esta ocasión conoceremos algunos de los barrios más populares de la ciudad de Londres, los cuales no muchas veces se mencionan en los videos, pero igual que todas sus atracciones turísticas son también algo increíble de visitar. Desde sus calles coloridas, sus canales y también algunos de los barrios más misteriosos y oscuros que cuentan una gran historia de cada una de las partes de la ciudad de Londres. Así que acompáñenme en esta nueva travesía por Londres y conozcamos sus más famosos barrios. Así que comencemos desde lo más tranquilo, que es el barrio de Notting Hill. Si entiendes la referencia, tienes todos mis respetos, porque yo no sabía nada sobre este barrio antes de leer sobre él y de conocer que existiera aquí en Londres. Ya que este barrio se protagoniza en una de las películas más famosas que tiene la actriz Julia Roberts. La historia de un librero londinense que se enamora de una estrella de cine convirtió al barrio en un icono romántico del cine. Y básicamente su encanto se debe a estas casas de color pastel que adornan sus calles. Aunque hoy parezca un barrio sacado de una postal, la transformación de Notting Hill fue lenta y bastante inesperada. Durante los años 50 y 60 comenzó a llegar una gran comunidad caribeña, especialmente inmigrantes de Jamaica y Trinidad. Ellos trajeron su música, su gastronomía y sus tradiciones. Una calle pequeña pero súper hermosa, que parecen hechas para una foto para Instagram. Así que si quieres un buen spot para unas fotos, para tomarte las fotos de tu viaje a Londres, este es un spot perfecto para tomártela con estos colores pasteles súper lindos que adornan cada una de las casas que hay aquí en Notting Hill. Muchas veces Londres se asocia con elegancia y este barrio de Covent Garden lo demuestra totalmente. Este barrio en sus inicios era un mercado de flores y frutas. Por allá estamos hablando del siglo XVII. Su nombre literalmente significa jardín del convento, ya que durante la Edad Media estas tierras pertenecían a la Westminster Abbey, uno de los monasterios más importantes de Inglaterra. Aquí los monjes cultivaban frutas, verduras y hierbas para abastecer el monasterio. Pero todo cambió en 1630. Se construyó aquí una de las primeras plazas planificadas de Londres. Esto convirtió a Covent Garden en uno de los primeros ejemplos de planificación urbana moderna en Londres. Con el paso del tiempo, el barrio comenzó a llenarse de comercios, tabernas y puestos de mercado, y poco a poco se transformó en el mercado más importante de toda la ciudad. Hoy es uno de los lugares más animados de Londres, con su famoso mercado antiguo cubierto, lleno de tiendas, de cafés, artesanías, pero lo mejor de lo mejor está en su plaza. Este lugar es famoso en toda Europa por sus artistas callejeros. Hacen shows que van desde ópera hasta malabares. Y lo mejor es que aquí cualquiera puede detenerse unos minutos, ver el espectáculo improvisado y sentirse parte de ese show. Así que ya sabes, si buscas arte, si buscas elegancia, el barrio de Covent Garden es una parada obligatoria en tu escala por aquí por Londres. Caminar
junto al río Támesis es una experiencia inigualable y esto lo puedes hacer en uno de sus barrios, el cual se llama South Bank. Obviamente desde aquí tienes la vista hacia el London Eye, tienes también el Big Ben de fondo, así que es un punto perfecto para tomarte tus nuevas fotos de Instagram. Y hacia el otro lado puedes ver todos los nuevos edificios, los edificios más modernos, los más altos de toda la ciudad. Durante una gran parte de la historia de Londres, este barrio era considerado una zona marginal de la ciudad. Esta parte estaba llena de almacenes, fábricas, talleres, muelles industriales. Además, era también conocida por sus famosas tabernas, teatros y lugares de entretenimiento. Lo especial que hace a este barrio también no solamente son sus paisajes, sino también su cultura artística que puedes encontrar en sus calles. Ya que después de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las zonas industriales quedaron abandonadas y en lugar de reconstruir las mismas fábricas que ya existían aquí, Londres decidió transformar este lugar en un centro cultural y artístico. Hoy, caminando por esta zona, puedes encontrar algunos de esos mismos espacios culturales súper famosos de la ciudad. En cada esquina hay músicos tocando aquí pues en los muelles a orillas del río, los food trucks que vas a encontrar por todos lados. Y también hoy en día aquí se celebran conciertos, exposiciones, festivales de literatura y eventos culturales durante todo el año. Este es el perfecto barrio que combina lo clásico con lo moderno y es perfecto para sentirte envuelto en la ciudad londinense. Y si ya de pasada eres amante de la hierba verde, este es su lugar, déjame te lo digo. So ask me why, still on a road that's leading me nowhere. Oh, ask me why, I'm wasting my time. Y si ahora te quieres relajar un poco con la cadencia del agua arriba de un botecito, está el barrio de la Pequeña Venecia. Este lugar nació gracias a una de las grandes obras de ingeniería del siglo XIX, el Gran Union Canal, que conectaba a Londres con las regiones industriales del centro de Inglaterra, antes de que existieran los trenes, los camiones modernos. Los canales, estos en específico, eran auténticas autopistas comerciales. Durante muchos años, esta zona quedó bastante olvidada y con la llegada del ferrocarril aún más. El uso comercial de los canales comenzó simplemente a desaparecer. Hasta que ocurrió algo curioso. Artistas y escritores comenzaron a interesarse un poco más por estos canales abandonados y las antiguas barcazas que también podemos aún ver aquí se transformaron en casas, literalmente casas flotantes. Y poco a poco el barrio se convirtió en uno de los lugares más tranquilos y pintorescos de Londres. Puedes venir un rato a visitar, caminar sobre el canal, viendo los botecitos, que no sé si todos funcionen, algunos se ven ya bastante antiguos, pero igual por aquí puedes tomar algún bote, subirte, leer un libro, relajarte, obviamente con un mejor clima que el de hoy, que siendo sinceros, cuando fuimos a Venecia nos tocó parecido el clima, entonces estamos sintiendo casi lo mismo. Claro que sí, obviamente la pregunta del millón, ¿de dónde viene este nombre de Little Venice o la Pequeña Venecia? Una de las teorías más populares dice que fue el poeta Robert Browning quien comenzó a llamar así a esta zona. Se le ocurrió y dijo, ¿por qué no llamarla así? Por el gran parecido de los canales venecianos. Este como tal es un barrio para desconectarte, perderte y darte cuenta que Londres, que aunque es una de las ciudades más grandes de todo el mundo, aún podemos encontrar estos pequeños rincones escondidos donde puedes escapar del ruido, caminar junto al agua y descubrir una cara completamente distinta de la ciudad. Ya nos cayó la noche y llegamos a uno de los barrios más populares como lo es Camden Town. Como les comenté al principio del video, estos barrios son tan interesantes como los monumentos, los museos de aquí de la ciudad de Londres. Pero lo curioso es que hace apenas un par de siglos este lugar era simplemente una zona industrial junto al canal, que al paso del tiempo muchas de estas industrias de hecho desaparecieron.
y los antiguos edificios industriales comenzaron a transformarse. Este barrio tiene una conexión muy fuerte con la música. De hecho, en este barrio fue el lugar donde vivió y actuó la famosa Amy Winehouse. Un barrio que también fue un punto clave para la escena punk, la escena rock británica, que a diferencia de otros barrios más tradicionales de Londres, aquí las paredes se han convertido en lienzos gigantes, donde artistas callejeros expresan su creatividad. Tiendas también con diseños imposibles hacen que cada calle parezca una pequeña galería al aire libre. Este barrio es un barrio vivo los 7 días de la semana, con música por todos lados y restaurantes donde puedes encontrar comida de cualquier tipo. También a Camden Town se le conoce como el paraíso del street food. Así que vayamos a buscar también algo para comer, a ver qué nos podemos encontrar en este barrio tan particular. Y obviamente estando en Londres no podía faltar unos buenos fish and chips. Es que vamos a ver qué tal están. Nos vinimos a este pequeño restaurante que se llama Camden Shippy, que tiene una gran variedad de comida, pero lo que queríamos probar estando aquí en Londres, obviamente, es el fish and chips. Y según esto, este restaurante prepara el original y auténtico. Así que vamos a probar. Vean nada más, es un plato súper bien servido de papas fritas. Eso sí, las salsas estaban deliciosas. Así que si vienen por este barrio, les recomiendo que se pasen a este restaurante, Camden Shippy. Una buena elección, se los recomiendo mucho, por un buen plato de fish and chips original de Londres. ¿Por qué no probarlo y disfrutarlo? ¿Quieres un recuerdo típico de Londres? ¿No sabes qué comprar? Pues vente a este barrio y aquí vas a encontrar tiendas de todos los souvenirs que te puedas imaginar. Y obviamente, hablando de barrios, no puede faltar un barrio que es popular en cada una de las capitales, en cada una de las ciudades grandes del mundo. Por supuesto que estamos hablando del barrio chino, en este caso Chinatown, aquí en Londres. El primer Chinatown de Londres apareció a comienzos del siglo XX, cerca de los muelles de Londres. En esa zona vivían marineros y trabajadores chinos que llegaban al puerto desde Asia. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de esos edificios fueron destruidos. Así que la comunidad china comenzó a trasladarse hacia el centro de Londres y fue aquí, en estas mismas calles cercanas a Soho, donde encontraron su nuevo hogar. Esto, de hecho, es uno de los barrios chinos más grandes de todo el mundo. Se encuentra aquí en Londres y dicen que es una experiencia como estar en China. Eso no lo sé porque aún todavía no hemos ido para allá. Algún día iremos y lo comprobaremos, pero eso sí, es espectacular. Eso sí, este barrio es uno de los lugares más animados y visitados del centro de Londres, desde su gran arco chino que te recibe entrando al barrio hasta los cientos de farolillos, estos pequeños focos que están aquí rojos colgados, que no están solamente puestos ahí porque sí, ya que el color rojo en la cultura china simboliza prosperidad, buena suerte y felicidad. Y obviamente también aquí en este barrio tenemos la comida. Pero no solo eso, aquí puedes encontrar también desde medicina tradicional china, dulces asiáticos y supermercados con productos importados directamente desde China, Corea, Japón. Así que acompáñenos y vayamos a ver qué podemos encontrar aquí. También ya hace un poquito de hambre, vamos a ver qué podemos comer. Una recomendación, si vienen para acá, si quieren visitar este barrio chino, es que se vengan temprano, porque ahorita en la tarde, bueno, más que nada si tienen hambre, eso sí, porque los restaurantes se llenan, pero bastante. Nosotros llegamos aquí como a las 6 de la tarde y alcanzamos un restaurante muy rico, de hecho. Un restaurante vietnamita, si no me equivoco. Eso sí, la comida deliciosa, unos buenos fideos que eran como para 2 personas, era muchísima comida la que tuvimos que comer, barato eso sí también, y claro que sí, una buena cerveza para pasarnos todo este alimento.
Y bueno, ya solamente nos falta un barrio más al cual conocer. Y este barrio lo dejé al último porque queríamos ir de noche, ya que tiene un misticismo y un misterio en su historia. En el video de Londres de la historia, cuando contamos su historia, no mencioné a uno de los personajes más famosos allá por el siglo XIX que acechaba todos los callejones de Londres. Quería dejar su historia para el último, para cuando visitáramos ese barrio en particular. Nos encontramos en el barrio de Whitechapel, en el cual se dice que todavía se pueden escuchar los gritos y lamentos de sus víctimas. Y ahora que ya estamos aquí, conozcamos a Jack el Destripador. Conoceremos algunos de los casos y conoceremos también a Jack, por qué se le nombró así y en realidad quién fue. Reservamos un tour por los callejones, por las calles de este barrio, para conocer un poco más de la historia y contárselas a ustedes. La primera víctima de la cual se tiene registro fue Mary Ann Nichols, conocida entre sus amigos como Polly. Tuvo una vida marcada por la pobreza, la inestabilidad y las dificultades que enfrentaban muchas mujeres, de hecho, de la clase trabajadora en el siglo XIX. En 1864 se casó con un impresor llamado William, con quien tuvo 5 hijos. Pero el matrimonio no duró mucho. Con el paso de los años la relación se fue deteriorando, en gran parte debido a problemas económicos y al consumo del alcohol. Algo bastante común también en los barrios más pobres de aquí de Londres en esa época. Sin recursos estables ni apoyo económico constante, ella terminó viviendo en diferentes albergues y las pensiones baratas de Whitechapel. Aquí fueron su única opción, ya que en aquella época muchas mujeres en esta misma situación sobrevivían realizando trabajos ocasionales o recurriendo tristemente a la prostitución para poder pagar una cama por la noche. Y si no tenías ese dinero para pagar esa cama, al final del día tenías que volver a la calle. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió la noche de su muerte. La noche del 31 de agosto de 1888, Mary Ann había estado intentando reunir ese dinero para pagar su alojamiento. Había pasado por varios pubs de la zona y fue vista por última vez alrededor de las 2:30 de la madrugada. A las 3:40, un conductor de carro llamado Charles caminaba por una calle oscura y tranquila de Whitechapel cuando vio algo tirado en el suelo. Al acercarse descubrió el cuerpo de Mary Ann. Otro hombre llegó poco después y ambos intentaron ver si la mujer aún respiraba, pero ya era demasiado tarde. Sus heridas indicaban que el asesino había actuado con rapidez y precisión y de una forma brutal. en este mismo lugar, en este edificio, fue donde asesinaron a esta persona. Pero nuestro asesino no se detuvo aquí, así que Pasemos entonces a la segunda víctima de Jack. apenas 8 días después, otra mujer aparecería muerta en las calles de Whitechapel. Su nombre era Annie Chapman, y su caso haría que el miedo comenzara a extenderse por toda la ciudad. Annie nació en 1841 en Londres. Su padre trabajaba como soldado en uno de los regimientos más antiguos del ejército británico. Así que durante su juventud, Annie de hecho tuvo una vida relativamente estable. En 1869 se casó con John Chapman, quien trabajaba como cochero para una familia acomodada. Así que la pareja tuvo varios hijos y durante un tiempo vivieron con cierta estabilidad. La tragedia golpeó a Annie cuando uno de sus hijos murió siendo muy pequeño debido a problemas de salud. Ese golpe afectó profundamente al matrimonio hasta llegar el momento en que ella y su esposo se separaron. Aunque durante algunos años John continuó enviándole dinero para ayudarla a sobrevivir. Pero cuando él murió en 1886, Annie perdió ese apoyo económico. Esto lo cambió todo. Al igual que muchas mujeres pobres, terminó viviendo en casas de alojamiento baratas, así es, en el barrio de Whitechapel. Lugares muy baratos, pero que ya conocemos su regla principal. Si no tenías el dinero, simplemente tenías que irte. Pero ese no era su único problema, ya que su salud también había deteriorado muchísimo en esos años. La madrugada del 8 de septiembre de 1888,
Annie Chapman había pasado la noche intentando conseguir dinero para pagar su alojamiento. Fue vista por última vez alrededor de las 5:30 de la mañana cerca de Hambury Street, y a las 6 de la mañana un residente llamado John salió al patio trasero del edificio en el número 29, donde encontró algo simplemente aterrador: el cuerpo de Annie en el suelo, y la escena era incluso más brutal que el asesinato anterior. Aquí exactamente en estas casas que tenemos en sus patios traseros fue donde ocurrió este crimen. Cuando la noticia se difundió por Londres, el miedo comenzó a crecer. Pero aquí no quedó todo, sino que hubo una víctima más. Así que conozcamos a Elizabeth Stride, quien nació en 1843 en Suecia. De joven emigró a Londres buscando nuevas oportunidades, algo bastante común en aquella época. Durante algunos años trabajó como empleada doméstica y posteriormente se casó con un carpintero llamado John Stride. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho y eventualmente la pareja se separó, y obviamente ya saben que viene a continuación. Al igual que muchas otras mujeres, Elizabeth terminó viviendo en alojamientos baratos y realizando trabajos ocasionales para poder sobrevivir, exactamente en Whitechapel. La noche del 30 de septiembre de 1888, Elizabeth fue vista varias veces caminando por el barrio. De hecho, algunos testigos afirmaron haberla visto conversando con un hombre cerca de Berners Street, aunque no se supo quién era exactamente ese hombre. Poco después de la 1 de la madrugada, un hombre llamado Louis entró con su carro en el patio del club donde trabajaba, y su caballo se detuvo repentinamente en medio de la calle. Algo estaba bloqueando el camino, y cuando Louis encendió una luz, descubrió el cuerpo de Elizabeth en el suelo. El cuerpo se encontraba con heridas aún más grandes que en los crímenes anteriores, aunque muchos investigadores creen que el asesino fue interrumpido antes de poder continuar, pero esa noche no estaría marcada con solo un cadáver, ya que a esa noche se le conoce como la noche del evento doble. Es el turno de Catherine, quien nació en 1842 en Inglaterra y tuvo una vida difícil desde joven. Quedó huérfana muy temprana y pasó parte de su infancia en instituciones para personas pobres. Durante su vida adulta tuvo varios trabajos ocasionales y mantenía una relación con un hombre llamado John Kelly. Una noche antes, la noche del 29 de septiembre, Catherine había sido detenida por la policía por estar ebria en la vía pública y fue llevada a una comisaría para pasar la noche, pero unas horas después fue liberada cuando ya se encontraba sobria. Aunque esto, de hecho, no era su libertad, sino que era su destino final, ya que a la 1:45 de la madrugada, el cuerpo de Catherine fue encontrado a poca distancia de donde había sido liberada por la policía. Este crimen fue uno de los más impactantes del caso. Y por último tenemos a esta persona que se le encontró ya no tanto en Londres, sino en la City of London, que fue la víctima más atroz de Jack. Mary Jane Kelly nació en 1863 en Irlanda y desde joven su vida estuvo marcada por la pobreza, la inestabilidad familiar, así que decidió mudarse a Londres siendo aún una adolescente, donde comenzó a trabajar ocasionalmente como costurera y más tarde tomaría la decisión de trabajar como prostituta para sobrevivir. Era conocida entre sus amigos y vecinos como una mujer vibrante, carismática y muy independiente, aunque también enfrentaba problemas de alcohol y de salud. A diferencia de las otras víctimas que fueron atacadas en las calles o en patios traseros de algún edificio, Mary Jane murió dentro de su propio cuarto, lo que dio al asesino aún más tiempo para actuar sin interrupciones. Tanto tiempo tuvo Jack para cometer este asesinato
que su propio novio, el novio de la víctima, no podía ni reconocerla. Se cree de hecho que Jack, el destripador, la conocía, o al menos sabía que esa noche estaría en esa habitación y estaría sola. Lo que se encontró en esa habitación fue simplemente estremecedor. Las heridas fueron extremadamente violentas, más y más que en los otros asesinatos. El nivel de mutilación y brutalidad sorprendió incluso a los policías y médicos de esa época. Se considera el asesinato más sangriento de la serie porque ocurrió también en un espacio cerrado y sin posibilidades de intervención, algo que no había sucedido antes. En esta ocasión, por ser el asesinato en City of London y no Londres como tal, se hicieron más investigaciones que en las anteriores. Aquí los forenses de esa época no utilizaban los mismos recursos que usan ahora, hoy en día, y a partir de aquí fue que se empezaron a usar fotografías, usar huellas dactilares, se pusieron un poco a investigar más a fondo gracias a todos estos asesinatos, en específico el último. Es a partir de aquí que los policías y los forenses empezaron a usar técnicas más modernas para poder investigar bien qué había pasado, quién era la víctima y quién era el asesino. La identidad de Jack sigue siendo un misterio, no se sabe en ciencia cierta quién fue el personaje, pero se tienen muchísimas teorías. Nadie lo vio con certeza, nadie lo atrapó, y eso sin duda alguna es lo que convierte a Jack el Destripador en un personaje único. Un asesino que se escondió en las sombras de Londres, que caminó entre miles de personas sin ser detectado y cuya identidad permanece en el aire aún hasta el día de hoy. Así que ya sabes, si quieres conocer más esta historia, conocer este barrio en particular, reserva tu visita con un guía que te vaya platicando toda esta historia, porque la verdad vale totalmente la pena. Y así terminamos el recorrido por estos barrios, amigos. ¿Qué les parecieron? Pasamos por barrios culturales totalmente hasta llegar a nuestro barrio misterioso y oscuro. Así que no olvides dejar tu like si el video te gustó, suscribirte obviamente si no lo has hecho, compartir el video para que conozcan toda la gente estos barrios hermosos de la ciudad de Londres. Nos vemos en un siguiente video. Bye.